Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Una vez más, llegamos a la mitad de esta semana. Hoy es miércoles 26 de enero. Seguimos caminando de la mano del Señor. Ustedes saben, como todos los miércoles, hoy no fue la excepción, arpa y copa, miércoles de alabanza y oración. El arpa, como en Apocalipsis, la alabanza del pueblo de Dios, y la copa, donde se recogen las oraciones de los justos. Hoy elevamos nuestras oraciones a Dios y seguimos llenando la copa de Dios con nuestras peticiones, con nuestras oraciones, con nuestras intercesiones. Recuerde que todos los miércoles se pueden acercar a la iglesia para estar en la presencia de Dios y junto con las personas que dirigimos, elevar sus alabanzas y sus oraciones al Señor. Entonces, hoy fue miércoles de arpa y copa. Y les tengo para esta noche una meditación de una parte difícil de la vida del rey David en el segundo libro de Samuel. Pero antes vamos a orar, a entregarle esta noche esta meditación al Señor y a pedirle que sea Él hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, en esta noche te damos gracias por llegar una vez más a la mitad de una semana que caminamos de tu mano, siempre buscándote a ti, que tú seas el centro de atención de nuestras vidas. El meditar en tu palabra sea no solamente un deleite y un gozo, sino además necesario para cada uno de nosotros, el buscarte y el estar contigo. Que tu palabra en esta noche traiga, Señor, palabra viva, traiga dirección a nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les dije, la meditación de hoy está en el segundo libro de Samuel y es una parte difícil de la vida del rey David. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 que les voy a leer, sucede después de el acto más difícil de la vida de David, el gran pecado de David con Betsabé. David ve a Betsabé, que tenía un esposo que además hacía parte del ejército de él, del rey David, y David la toma mientras su esposo está en batalla. David toma a Betsabé, Betsabé queda en embarazo, David trata de traer a su esposo, al esposo de Betsabé, a Urías, trata de traerlo de la batalla y trata de hacer que duerma con la esposa porque está en embarazo, para que él piense que ese hijo es de él, y no lo consigue. Entonces finalmente decide enviarlo a la parte más fuerte de la batalla y muere allí el esposo de Betsabé, y después él se casa con Betsabé. Una parte muy difícil de la vida de David, muestra lo peor que había en el corazón de David, todas sus luchas y todo su pecado. Y en el capítulo 12 vamos a ver otra parte de la vida de David que es difícil, pero que es algo en lo cual él de alguna manera sale, llamémoslo, aprobado por su forma de reconocer. Porque después, en el capítulo 12, después de este pecado, si aparece el profeta Natán delante de David, le cuenta la historia y lo confronta con su pecado. Dice entonces así, capítulo 12 del segundo libro de Samuel, y les voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Estaba en el segundo libro de Crónicas. Ahora sí, el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Dice así: un día el Señor envió a Natán a hablar con David, y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día, el hombre rico recibió a un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó a la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Se presenta el profeta Natán y le cuenta esta historia al rey David.
Y el rey David se enfurece ante la injusticia de la historia. Después, Natán, el profeta, le va a decir, ese hombre eres tú, le va a decir a David, y le va a desenmascarar su pecado, como él, teniéndolo todo, siendo el rey de Israel y aún pudiendo tener cualquier mujer, decide tener una mujer que ya estaba casada. Lo que me llama más la atención de la historia, bueno, lo primero es cómo reaccionamos cuando se nos confronta con nuestros pecados, con nuestros propios errores. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Porque el afrenta, no, David no la paga en contra ni de Natán, ni siquiera en contra de el directamente implicado, no, porque ya había muerto. Y en contra del profeta Natán no lo es en contra directamente de Dios. Dios manda al profeta Natán a recriminarle este accionar a David. Y David, lo que más me gusta de la historia y lo que más me llama la atención es la reacción de David ante eso. Primero, cuando le cuentan la historia, él se enoja muchísimo contra este hombre. Pero al enterarse de que ese hombre que cometió tal injusticia es él, entonces él reacciona de la siguiente manera. David le dice al profeta Natán, en el versículo 13, después de toda la confrontación de Natán y de sacar a la luz todo lo que él había hecho con Betsabé y con su esposo. En el versículo 13, David le responde a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Lo difícil que es mencionar esas palabras, reconocer el error. David, ante la dificultad y ante el profeta Natán, reconoce que ha pecado contra el Señor. Es supremamente curioso, porque en toda la Biblia vamos a encontrar una historia tras otra de hombres que pecan, que hacen lo malo, pero que siempre justifican su pecado. Desde Adán, Eva y Adán comen del fruto y cuando Dios le pregunta a Adán, Adán le dice la mujer. Y cuando Dios le pregunta a la mujer, Eva le dice la serpiente. Está en el ADN humano no reconocer nuestras faltas y por el contrario justificarnos. Cuando el rey Saúl, el rey anterior al rey David, comete el pecado en medio con los amalecitas, lo confronta el profeta Samuel, así tal cual, cometen un pecado, cometen una desobediencia a Dios, sale el profeta, en el caso de David es el profeta Natán, en el caso de Saúl el profeta Samuel, y los encara y les dice, has desobedecido a Dios. El profeta Saúl nunca reconoce que desobedeció a Dios. Siempre se justifica, dice, pero el pueblo, pero pasó esto, pasó lo otro, el rey, siempre se justifica su no obediencia a Dios. Pero en el caso de David es increíble, por eso la Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando David peca y Natán le reclama, él dice, he pecado contra Jehová. No hay ninguna excusa, no hay ninguna razón, no dice por qué lo hizo, no se justifica en su debilidad, en su flaqueza, en absolutamente nada. Reconoce su pecado. Por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude a reconocer nuestras faltas como David lo hizo. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra y por invitarnos a meditar en ella. Te pedimos que, como David, nosotros aprendamos a cargar con la culpa de nuestros errores, aún de los pecados y de las veces que te desobedecemos. Saca de nosotros este ADN de pecado que heredamos desde Adán y el pecado original, de justificar nuestras faltas. Que como David en su momento aprendamos los momentos en los que hemos sido desobedientes a ti sin justificarnos y podamos cargar aún con la culpa de nuestros errores y con todas las consecuencias que trae el pecado en nuestras vidas. Llévanos a ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, así como lo era David, a buscar en la palabra cómo podemos agradarte cada día más y a vivir según lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Iglesia, que el Señor los bendiga. La invitación mañana, reunión de parejas 7 de la noche en la iglesia, y ustedes saben que se transmite la reunión de parejas en vivo y por lo tanto no va a haber mañana meditando en el monte, al igual que el viernes tampoco, porque es reunión familiar que también transmitimos también a las 7 de la noche, y ya hasta el sábado nos veremos en una próxima. Recuerden, jueves, el día de mañana, parejas para que vayan, inviten y se conecten, y el viernes reunión familiar, ambas a las 7 de la noche en la iglesia. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.